Y pueden llevar las tablas así como para momentos en vigas o cosas por el estilo, así como ayudas de diseño, ¿no? Por ejemplo, si quieren determinar dónde está un momento o cuánto vale un momento flexionante en una viga en voladizo o simplemente apoyada o cuestiones de esas, pues también pueden llevar algunas tablas para determinar los momentos o los cortantes para diferentes condiciones de carga. Bueno, pues vamos a empezar entonces con el ejemplo. ¿Lo están viendo en pantalla el ejemplo? Sí. Okay. Sí. Bueno, ok. Entonces, vamos a ver. Dice, para la sección que se muestra, que es la que está aquí a la izquierda, obtener los puntos indicados del diagrama de interacción. El diagrama de interacción está a la derecha y pueden ver que tenemos el punto A, B, C, D y E. Entonces, como veíamos la clase pasada, pues con esos puntos es más que suficiente como para dibujar un diagrama de interacción. Realmente no necesitamos calcular todos porque pues no terminaríamos para empezar porque es un número infinito de puntos. Bueno, entonces nada más vamos a calcular los que están ahí indicados. Por lo que se refiere a la sección, aquí a la izquierda tenemos una sección de 40 por 60. La distancia del borde al centroide de las varillas pegadas a ese borde es de 4 centímetros. Y las varillas intermedias, cerca del número 10 al 10 del 6, tiene 20 centímetros. Okay. Aquí no se ha dicho cuál es el eje de flexión, ¿sí? Pero sí se tendría que especificar. Por ejemplo, para este caso, pues el eje de flexión es este. ¿Lo alcanzan a ver? Okay. Entonces, este es el eje de flexión. Pero también pudimos haber calculado respecto al vertical que pasa por acá, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea el eje, pues los resultados van a ser diferentes. Entonces, si mientras no se les diga otra cosa, generalmente es el horizontal, por decirlo así, ¿no? Okay. Entonces nos vamos a quedar con el horizontal. Bien. Aquí les estoy anotando F'C 250 y Fy 4200 son kilogramos por centímetro cuadrado. Eso ya lo sabemos. Y estoy anotando también el área de una varilla del número 6. O sea, a veces cuando se refiere a una sola varilla, AS se escribe con A minúscula. Cuando se refiere a todo, ya es A mayúscula. Entonces, este es nada más de una sola varilla. Bueno, entonces vamos a empezar calculando lo que es el punto A. ¿Sí? Bueno, entonces es lo que vamos a resolver aquí. Ese es el punto que creo yo de los más sencillos, porque nada más tenemos que calcular de acuerdo a la fórmula que les di la otra vez, suponiendo que la carga se aplica exactamente en el centroide de la sección transversal. Entonces necesitamos calcular la contribución del concreto, que viene siendo esta que estoy señalando ahorita, y luego la contribución del acero longitudinal. Entonces, en cuanto al acero se refiere, el esfuerzo es 0.85 de F'C. Y luego multiplicamos por el área de concreto, pero antes le quitamos el área de las varillas. Entonces nos quedaría 0.85 por 250, que multiplica a esa diferencia de áreas que les dije, y nos da 503 toneladas. Aquí está. Luego, por lo que se refiere al acero, sabemos que ya está fluyendo el acero. Entonces, tenemos que tomar en cuenta toda el área de acero, la cual, pues, si son varillas del 6 y una nada más son 285, pues entonces 10 será 28.5, ¿de acuerdo? Por 4.200 de Fy y me da 119.7 toneladas.
Haciendo la suma de ambas cantidades, la del concreto y la del acero, pues tenemos aquí 623 toneladas, que corresponde al punto A. Ahora, ya que estamos aquí en el punto A, ¿qué pasará en el punto E, que está aquí abajo? Pues ahí, como es tensión, se supone que el P positivo es compresión y el P negativo es tensión. Entonces, en tensión, pues todo el concreto se agrieta. Lo único que resistiría, pues sería el acero. Y entonces nada más para el punto E, tomamos simplemente esta cantidad y la ponemos aquí. ¿De acuerdo? Porque el concreto, pues no trabajaría. Estaría agrietado. Entonces únicamente ponemos lo del acero. Recuerden que las propiedades del acero son iguales tanto para compresión como para tensión. Entonces, por esa razón también nos da 119.7. Entonces ya tenemos aquí, pues, los dos puntos, el A y el E. Creo que está muy sencillo, pero si tienen alguna duda, pues díganme de una vez antes de pasar a los otros puntos. ¿No tienen dudas de eso? Está muy simple. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente. En este caso es el punto C. El punto C, pues es el punto del caso balanceado, que está aquí. ¿De acuerdo? Ese es el que ahora vamos a calcular, el punto C. Bueno, entonces aquí lo vamos a hacer. Las características que deben de prevalecer en el diagrama de deformaciones unitarias, que es el diagrama que estoy diciendo ahorita, es el diagrama de deformaciones unitarias. Las condiciones que deben de prevalecer son de que en la parte de compresión debemos de tener 0.203, aquí está. Eso es porque tenemos la falla en el concreto, en compresión. Entonces, por eso estamos hablando de la deformación unitaria en la falla, 0.203. Y a nivel de las varillas, o sea, a este nivel que está aquí, tenemos el valor de epsilon y. Epsilon y en este caso se calcula como Fy entre 2.1 por 10 a la 6, que es el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, este que está aquí es Fy entre E del acero. ¿De acuerdo? En este caso, para el Fy, pues nos da este número, pero si cambiar el Fy, va a cambiar el valor de epsilon y. Entonces no crean que siempre es 0.202. No. Va a depender de Fy. Pues tengan cuidado, ¿no? Ok. Cuando ponemos entonces estas dos condiciones, la de 0.203 arriba y la de epsilon y abajo, pues entonces ya queda definida esta línea que está aquí, la línea roja. Ya no hay motivo para que fuera diferente, porque ya está definida con esos dos valores que les marqué. Bueno, entonces lo único que resta es calcular las deformaciones unitarias, que aquí le estoy llamando epsilon S1, epsilon S2 y epsilon S3, en cada uno de los niveles de varillas. Ya no lo hacemos para el de hasta abajo porque ya le estamos asignando 0.202. Entonces los únicos tres que nos faltan es el 1, el 2 y el 3 que están marcados con verde. ¿Sí? Eso es por lo que se refiere a deformaciones unitarias. ¿Sí? Ahora, en cuanto a esfuerzos, pues ya los dibujamos aparte. ¿Sí? Los esfuerzos ya están en el diagrama que está aquí a la derecha, este diagrama. Esos son los esfuerzos. Entonces, para poder dibujar el diagrama de esfuerzos en el concreto, pues se requiere el valor de A, que está aquí. Ese, pues, todavía no lo conocemos, ¿sí? Pero lo podríamos conocer si es que calculamos C. Entonces, C lo debemos de calcular
a partir de la línea roja de del diagrama de deformaciones unitarias que trazamos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos a partir de relación de triángulos. Entonces, esta es la relación que se plantea para obtener esta que está aquí. Esa es la que se plantea para calcular C, este C que está aquí. Entonces, es una relación de triángulos y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, decir punto 203 es AC, que vendría siendo esta distancia, es a este lado, como todo esto en verde es a esta distancia. Entonces, con esa relación, que debe de ser la misma para ambos triángulos de los que les marqué, se establece esta relación. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a que punto 203 dividido entre C debe de ser lo mismo que punto 205 entre 56. ¿Sí? El de arriba, el punto 205, es un lado del cateto verde y el otro es el otro cateto, el vertical, también del triángulo verde. De esa relación, pues ya podemos despejar a C y haciendo eso nos da de 33.6 centímetros. Este valor de C lo necesitamos para después calcular las deformaciones unitarias ES1, epsilon S2 y epsilon S3 y también para calcular A. Entonces, por eso lo estamos calculando. Y ya recuerden que una vez que ya tenemos C, lo vamos a meter aquí, entonces nada más necesitamos calcular beta 1. ¿De qué depende beta 1? ¿Sí recuerdan? ¿Del esfuerzo del concreto? Exactamente. Entonces, beta 1 depende del esfuerzo F'C del concreto. Y para este caso que tenemos creo que 250, aquí está. Para ese 250, el valor es de 0.85. Entonces, sustituyendo el valor de C de 33.6 con 0.85 aquí, ya podemos calcular A, que es 28.56. Entonces, ya queda conocido qué tanto es este equivalente de esfuerzos en el concreto. El esfuerzo, pues, de acuerdo con el ACI, es 0.85 de F'C. ¿De acuerdo? Aquí quizás faltó decir usar ACI. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces ya tenemos el valor de A. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No. No. Ok, bueno, hasta ahí entonces creo que vamos bien. Entonces lo que procede ahora es calcular las deformaciones unitarias. ¿Sí? Vamos a empezar con epsilon S1, que es esta, que corresponde a estas varillas, a estas tres varillas que están aquí. Entonces, ¿qué deformación unitaria tienen? Bueno, para eso volvemos a plantear una relación de triángulos. Ahora, como ya conocemos C, podemos establecer la siguiente relación. Podemos decir, lo voy a poner en color morado para que se vea esta vez. Vamos a decir, este lado es AC, aquí está, como epsilon S1, voy a poner en rojo, como epsilon S1 es a esta distancia. Entonces ahí están las relaciones de dos catetos. ¿Sí? Entonces nada más tendríamos que calcular la distancia vertical del triángulo rojo. Pero como ya tenemos C, que fue 33.6, y le vamos a quitar estos 4, entonces ya es más fácil llegar a ese número, ¿no? Ok, entonces 33.6 menos 4 nos da 29.6 y de ahí despejamos epsilon S1 de esa relación de triángulos. Ok,
Al hacer el cálculo, resulta 0.2026, que si lo comparamos contra epsilon y, pues es claro que está fluyendo las tres varillas que están ahí arriba que les marqué, porque la deformación unitaria calculada de 0.2026 es mayor la de epsilon y, que es 0.202. Por lo tanto, el esfuerzo en el primer nivel de varillas es FY. ¿Sí se entendió cómo se...? Eso fue lo que ya no vimos con detalle la otra vez, cómo se obtenían esas cantidades. Pero ahorita por eso está este ejemplo. ¿Sí se entendió cómo podemos calcular epsilon S1 del primer nivel de varillas? Sí. Ahora sigue el siguiente nivel de varillas. ¿Sí? Siguiente nivel de varillas, pues es epsilon S2. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos a pasar a estas dos varillas que están aquí. Y en este nivel tenemos que calcular epsilon S2. Volvemos a hacer la misma relación de triángulos. ¿Se dan cuenta? Esta que está aquí es la misma que está acá. O sea que vamos a plantear la relación de este a este, pero ahora vamos a tomar para el cálculo de epsilon S2, vamos a tomar este entre este. Eso es lo que está planteándose aquí. ¿Sí? Bien, volvemos a despejar epsilon S2 de esa relación de triángulos y ahora obtenemos el valor de 0.2012, que ahora resulta ser menor que epsilon y. Entonces, eso quiere decir, voy a dibujar ahora el diagrama de esfuerzos contra deformaciones unitarias del acero. Si ustedes recuerdan, es más o menos así. Este es así. Este es el esfuerzo. Y luego aquí llegamos a la parte plástica. Y resulta que este punto 2012, que está aquí, está más o menos por aquí. Este es este. Porque epsilon y, que es el de acá, este está en 0.202. Entonces el que calculamos, epsilon S2, es menor que epsilon y. Entonces tenemos que calcularlo, el esfuerzo, aquí. Ese va a ser el esfuerzo correspondiente a las deformaciones unitarias que calculamos ahorita. Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar este valor de 0.2012 por el módulo de elasticidad. Y este es 1, este es epsilon s. Entonces, vamos a multiplicar por la pendiente de la curva, ¿no? Que es el módulo de elasticidad. Ok. Haciendo eso, entonces, nos da un esfuerzo de 2550, que es claro que es menor que los 4200 de FY que habíamos platicado aquí. Porque el 4200 es acá arriba. Y aquí donde estamos apenas vamos en 2505. Por eso estamos calculando epsilon S2, para que después podamos utilizar este diagrama de esfuerzos y deformaciones para obtener el esfuerzo en ese nivel de varillas. Ok. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, dije. No. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Lo que sigue es, pues, pasar al siguiente nivel de varillas, ¿sí? El siguiente nivel de varillas, pues, va a ser este que está aquí. Ahora, es importante que cuando ustedes dibujen su diagrama de deformaciones unitarias, traten de hacerlo a escala,
¿Por qué? Porque si no lo dibujan a escala, puede resultar que en lugar de calcular una deformación que es en tensión, piensen que es de compresión. Ejemplo, voy a dibujar un diagrama de deformaciones unitarias mal hecho, para que vean que se pueden confundir. Entonces, ¿qué tal si alguien dice, a ver, voy a dibujarlo, pero no lo voy a dibujar muy bien? Entonces, hace esto. ¿Qué pasaría? Pues pasaría que a nivel de esas varillas, ustedes podrían estar calculando a lo mejor esta distancia que estoy dibujando aquí, esta. Y entonces podrían pensar que está en compresión las varillas. Y no, ahora ya están en tensión. Entonces, si no dibujan bien su diagrama de formaciones unitarias, pudieran confundirse y pensar que las varillas están en compresión y no en tensión. Entonces, se vuelve importante mantener una cierta escala en las medidas. Por ejemplo, esta debe de ser que esta que está aquí. ¿Sí? Aquí no me salió muy bien esa relación. Pude haber caído en ese error, ¿no? Entonces, traten de mantener una buena proporción de esas dos para que no vayan a quedar las varillas como si estuvieran en compresión y no en tensión, o viceversa, ¿no? Que la de arriba, en lugar de verla como si estuviera en compresión, la viéramos como si estuviera en tensión. Okay. Entonces, vamos a calcular para estas varillas. Y aquí pues es lo mismo. Volvemos a plantear una relación de triángulos que, si se dan cuenta, es la misma relación de catetos. Ahora, empleando epsilon S3, pues tenemos esto. Ahora tendríamos algo así como dividir este entre este, que es esta relación. De ahí obtenemos la deformación unitaria, que también vemos que es menor que epsilon y. Y volvemos a entrar al diagrama de deformaciones unitarias contra esfuerzos y calculamos el esfuerzo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el procedimiento es el mismo. ¿Sí? Es establecer relación de triángulos para calcular deformaciones unitarias y luego con las deformaciones unitarias ver si está en fluencia, y si no, entonces tenemos que utilizar E mayúscula para multiplicar por las deformaciones unitarias y de ahí obtener los esfuerzos. ¿Sí? Ok. Bueno, una vez que ya tenemos entonces los esfuerzos, que es a final de cuentas lo que estábamos buscando, pues podemos continuar y calcular las fuerzas. Ok. Entonces, antes de calcular las fuerzas, ¿tienen alguna pregunta de las deformaciones unitarias o de los esfuerzos en las varillas? No, todo bien. Todavía no. Ok. Bueno, entonces, con estos valores vamos a calcular las fuerzas, que sería el siguiente paso. Primero lo hacemos para la fuerza en el concreto. Entonces, la fuerza en el concreto es esta, C subíndice C. Y esa se obtiene con este diagrama que está aquí, ya conociendo A. Entonces, nos quedaría 0.85 de F'C por A y por B. Al multiplicar esas cantidades, pues vamos a obtener la fuerza CC. Okay. Entonces, aquí está. 0.85 F'C por A y por B. Y eso nos da 242 toneladas. Está realmente muy fácil, es como en el caso de vigas. Ok. ¿Qué otras fuerzas de compresión tenemos? Bueno, pues aquí lo vemos. Tenemos una fuerza de compresión en las varillas de arriba, que son estas. Para calcular esa fuerza, necesitamos el área de esas tres varillas, que va a ser 3 veces el área de cada varilla del 6. Y esa área de esas tres varillas, multiplicarla por el esfuerzo que hay aquí. Por eso lo calculamos acá.
nos damos cuenta de que es FY. Entonces va a ser esa fuerza en este nivel, va a ser 3 varillas, o sea, 3 áreas por 4.200. Es lo que tenemos aquí. Tenemos que la fuerza de compresión del primer nivel de varillas es 3 varillas de 2,85 de área cada uno por el esfuerzo al que están trabajando. Y eso nos da 35.9 toneladas. Ok. Luego, ¿qué otra fuerza de compresión hay? Pues vamos a ver. Tenemos en este nivel de varillas que también hay compresión aquí. Y esta deformación unitaria nos dice que el esfuerzo acá abajo es de 2.550. Pero ahora nada más tenemos 2 varillas. Entonces ahora va a ser 2 veces el área de cada una de las varillas por el esfuerzo al que están trabajando dichas varillas. Entonces aquí está. La segunda fuerza de compresión de las varillas es 2 varillas de 2,85 de área cada uno por el esfuerzo al que están trabajando. Y eso nos da 14.5 toneladas. Entonces, esas son las fuerzas de compresión que hay ahí. La del concreto, primer nivel de varillas y segundo nivel de varillas. Ok, bueno. Ahora, ¿qué más fuerzas tenemos? Bueno, pues ahora nos damos cuenta de que las siguientes varillas, que son estas dos que están aquí, ya están trabajando en tensión, porque ya estamos aquí con este esfuerzo. Pues vamos a multiplicar 2 áreas de cada una de las del 6 y vamos a aplicar este esfuerzo. Eso está aquí. Entonces la primera tensión, que corresponde al nivel de varillas 3, es 2 varillas de 2,85 por 1.200 y eso nos da 6.84 toneladas. Y finalmente vamos a tener las varillas de hasta acá abajo, que ya sabemos que están fluyendo, porque el caso balanceado, eso es una condición, ¿no? Que aquí arriba tengamos .203, mientras las de abajo, estas, fluyen. Entonces son 3 varillas. Aquí tenemos entonces 3 varillas de 2,85 por 4.200. ¿Sí? Si se dan cuenta es lo mismo que aquí, que también había 3 varillas de 4.200. Entonces por esa razón ya nada más me traje este número y lo puse aquí. Porque es exactamente igual que el primer nivel de varillas. Nada más la única diferencia es que las varillas de hasta arriba, las 3 de hasta arriba, están en compresión, mientras que las 3 de hasta abajo están en tensión. Pero es lo mismo en cuanto a cálculo, ¿no? Ok. Ya tenemos todas las fuerzas, ¿sí? Todas las de compresión y todas las de tensión. Y les vuelvo a comentar que por eso se volvió muy importante trazar muy bien esta línea que está aquí. ¿Sí? Los voy a marcar otra vez. Esta línea se volvió muy importante dibujarla bien. ¿Por qué? Porque nos muestra claramente cuáles están en compresión, las de arriba, y cuáles están en tensión. ¿Sí? Si no dibujan bien esa línea, pudiera pensarse que algunas varillas, en lugar de estar en tensión, están en compresión y no les va a dar la fuerza calculada correctamente. Ok. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos todas las fuerzas, procedemos a calcular P, el primer, digamos, el valor de ese punto, que es el balanceado, para después ubicarlo en alguna gráfica, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es suma de fuerzas. Entonces, tenemos 242, luego tenemos 35, luego 14, todas esas son de compresión, por eso son positivas. Luego, la primera de tensión es esta, y luego la de 3591, que también es de tensión. ¿Sí?
Bueno, pues sacamos el total, vemos que se cancela este con este, y entonces al hacer la cuenta nos da 250 toneladas. Bueno, ahora viene el cálculo del momento. El cálculo del momento lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, para el momento, hagan de cuenta que, a ver dónde hay espacio aquí. No hay mucho espacio, pero voy a tratar de hacer espacio. Hagan de cuenta que aquí está la sección transversal. No sé si se alcanza a ver, pero bueno. ¿Sí se ve o no se ve? Bueno, aquí Sí se ve. tenemos varillas aquí y aquí. ¿De acuerdo? Estoy dibujando la trave de lado, ¿no? Esto sería la altura de toda la pieza sería H. Entonces, vamos a calcular los momentos respecto a este punto central que está aquí. Ok, entonces, ya no voy a dibujar los diagramas de esfuerzos, nada más voy a poner las fuerzas. Entonces, tengo aquí una fuerza de compresión del concreto, que le llamo C, subíndice C. Pero aquí tengo una fuerza de tensión, perdón, de fuerza de compresión en las varillas. Acá tengo otra fuerza de compresión en las varillas. Aquí hay una fuerza de tensión en las varillas número 3. Y aquí hay otra fuerza de tensión en las varillas que le llamo 4. Entonces tengo que ubicar primero bien dónde están las fuerzas y para dónde van. ¿Estamos? Ok. Y puedo suponer que el momento va en esta dirección. O va a ir en esta dirección. Espero que se alcance a ver bien. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente calcular el momento que ocasionan todas estas fuerzas. Cuando las fuerzas las paso al punto central de la pieza, que es este que está aquí. Entonces, ya las pasé todas, sin que se los dijera a ustedes, a este punto. Y por eso las pude sumar, porque ya fueron colineales. Pero al pasarlas, tengo que calcular el momento, porque ustedes en estática vieron que ustedes pueden trasladar una fuerza hacia otro punto, pero se induce un momento. Entonces, lo que vamos a ir calculando es fuerza por distancia. Entonces, por ejemplo, esta fuerza de compresión, no, vamos a empezar con la del concreto, perdón. La fuerza de compresión CC en el concreto, que es esta, la tenemos que multiplicar por esta distancia. Pensando que ahí está la fuerza del concreto. Entonces, el valor de la fuerza, aquí está, para el cálculo del momento, son 242.76 toneladas, que son obtenidas de aquí arriba. ¿Sí lo ven? Entonces, este número es este. 242.76. Ahora ya nada más me falta multiplicar por la distancia. Bueno, esta distancia de aquí a acá son 15.72 centímetros. La puedo calcular porque yo conozco la distancia de este punto central aquí. ¿Por qué? Porque sé que si todo es 60, entonces la mitad son 30. Y como ya conozco A, entonces la fuerza va a pasar a la mitad de A. Entonces a esos 30 que les había yo comentado, le tengo que quitar la mitad de A. ¿Sí? Y eso me va a dar entonces la distancia de la fuerza CC al punto central, que son 15.72. Bueno, entonces, ¿se entendió cómo se calcula el momento
que ocasiona la fuerza de compresión en el concreto, es nada más multiplicar por su brazo de palanca, 1572. Y para eso necesito saber cuánto fue A, porque le voy a quitar la mitad de A al medio peralte de la pieza. Ok. Si eso lo captaron, entonces las demás fuerzas se calculan, los demás momentos se calculan igual. Por ejemplo, esta fuerza que ocasiona compresión aquí, que es CS1, pues su magnitud es 3591. Ese 3591 es este. Y luego tengo que calcular la distancia de aquí a acá. Entonces, por eso se vuelve importante este 4. Porque si de aquí a acá son 30, a esto le tengo que quitar 4, ¿no? Ok. Entonces me quedan los 26. Entonces ya tengo la contribución de la segunda fuerza, que es CS1, y también va produciendo un momento positivo, ¿se dan cuenta? Para acá todos estos son positivos. Entonces, está ocasionando un momento positivo. La siguiente fuerza viene siendo la de estas varillas, CS2. Entonces, igual, busco cuál es la magnitud. En este caso son 1454. Y busco la distancia de aquí a aquí. Ahí lo que es importante es estos 20, ¿sí? Entonces, si de aquí son 20, entre estas dos otros 20, y de aquí para acá otros 20, entonces la mitad son 10. Entonces aquí están los 10 centímetros, que es la distancia, como les decía, de esas varillas al centro de la pieza. Bueno, hasta ahí se dan cuenta que todos son positivos, porque todos ocasionan momento positivo alrededor de este punto, ¿no? Todos son positivos. Bueno, ya nada más resta entonces esta fuerza, que ahora es de tensión, y uno pudiera pensar que ahora van a ser momentos negativos, pero no, porque el punto ya está, perdón, la fuerza ya está abajo del punto central. Entonces sigue ocasionando momentos positivos. Entonces, por esa razón, sigue siendo positivo, ¿sí? Sigue siendo aquí positivo. Y me traigo ahora esta fuerza por la distancia del brazo de palanca, que sigue siendo 10 para las varillas del nivel 3. Y finalmente, 35 toneladas. Aquí me falta un puntito nada más. 35.91 por los 26 centímetros. Okay. Pues aquí son 35.91. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Cómo vamos a calcular el momento? ¿No? No, Bueno, se tienen que poner abusados en los signos, porque luego ahí es donde vienen los problemas, ¿sí? Por eso se vuelve importante hacer los dibujos lo más claro que se pueda, para que vean si está ocasionando momento positivo o momento negativo, ¿de acuerdo? Ok. Ya lo demás es nada más hacer cuentas y llegamos al valor de 58.97. Ok, con eso entonces terminamos el punto C, que es el balanceado. Ok. Entonces ya tenemos el A, el E y el C. Ahora vamos a calcular, por ejemplo, el B, que es un valor intermedio, o es un punto intermedio, mejor dicho. Pues vamos a calcular el punto B. Ya les había yo dicho la clase pasada que en realidad podemos calcular un punto aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o acá. No nos dicen exactamente en dónde, nada más nos dicen entre A y C. Bueno,
El más conveniente desde el punto de vista de facilidad de cálculo, les decía que es aquel en donde al graficar las deformaciones unitarias, llegamos a que las varillas de hasta abajo no estén ni en compresión ni en tensión. Por eso aquí hago coincidir la línea roja con el 0, para que estas varillas que les estoy señalando aquí, como si no estuvieran, porque van a estar a una deformación y a un esfuerzo 0. Entonces me conviene desde el punto de vista de cálculo, porque es como si esas varillas ya no estuvieran. Me simplifica los cálculos. Okay. Entonces, por eso se propone esa. Pero ustedes pudieron haber propuesto a lo mejor esta o esta. Pues sí, también, pero van a trabajar más. No pasa nada, ¿no? Ok. Entonces nos quedamos con esta que está aquí, que remata en 0 al nivel de las varillas de abajo. Bien. Y el camino es el mismo, que como lo hemos planteado antes. Lo que tenemos que hacer es calcular deformaciones unitarias en cada uno de los niveles, deformación unitaria en este otro nivel y deformación unitaria en este otro nivel. Y con las deformaciones unitarias, que aquí están calculadas, calcular los esfuerzos. Es lo que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Ya no voy a entrar al detalle porque es otra vez plantear relaciones de triángulos. ¿Sí? Aquí nada más platicamos uno, cómo se podría establecer. Bueno, entonces lo que podían hacer es decir, por ejemplo, este lado entre este lado es igual a este lado entre este lado. Y de ahí calculan esta deformación unitaria. Entonces nada más es ir buscando los triangulitos que les convengan para relacionarlos y de ahí despejar la cantidad que a ustedes les interesa. Bueno, pues así se hicieron los cálculos de epsilon S1, epsilon S2, epsilon S3. Y como podemos ver, en todas las varillas va a haber compresión, excepto en las de hasta abajo, donde ya no hay ni compresión ni tensión. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué procede? Bueno, ya que tenemos las deformaciones unitarias, entonces calculamos los esfuerzos con ayuda del mismo diagrama de esfuerzos y deformaciones del acero. Ya nada más checando si ya nos pasamos o no de epsilon y para saber si hay fluencia o tenemos que calcular el esfuerzo. Y con esos esfuerzos multiplicar por el área de las varillas de ese nivel. Y entonces obtenemos las fuerzas. Aquí están. Las varillas. Eso se obtienen, como ya les dije, multiplicando los esfuerzos por el área de acero en cada nivel de varilla. Ahora, por lo que se refiere al concreto, pues tenemos también que saber qué profundidad tiene el bloque equivalente de esfuerzos. Bueno, pues nada más hay que notar que si aquí ya dijimos que esto es C minúscula, ¿de acuerdo? Sería el pedalte total menos los 4 de abajo serían 26, ¿no? Y este A, otra vez, lo calculamos como beta 1 veces C. Entonces queda conocido. Y si ya está conocido A, entonces la fuerza de compresión en el concreto es fácil calcularla porque será 0.85 de F'C por A y por B. Eso nos da 404 toneladas. Ok, pues ya tenemos las fuerzas. Lo que resta es sumarlas. Aquí ya no está a detalle, pero aquí ya están sumadas las fuerzas. Y luego calcular los momentos, que viene siendo fuerza por distancia al centro de la pieza, fuerza por distancia, y vean que aquí es menos, ¿sí? Porque esta fuerza está aquí, como es de compresión, pero ya está abajo del punto central,
Entonces ya me ocasiona un momento en sentido contrario. Ahí pónganse abusados. Ok. Entonces por eso aparece este signo menos. Aquí este 0 corresponde a las varillas de hasta abajo, que como no están en compresión ni en tensión, pues esfuerzo y su fuerza es 0. Pero ahí está. Al sacar la cuenta completa me da 35.7 toneladas. Entonces ya tengo el P y el M para graficar el punto B, que está aquí. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos A, B y C y el E. Ya nada más vamos a calcular T. Aquí se está planteando el punto D que exactamente coincida en donde corta, ¿no? Pero si no se les pide así, pues ustedes pudieran calcular uno aquí o uno acá, no hay problema, ¿no? Ok, entonces ese punto es el D. Ese punto es el D. Entonces vamos a calcular el del punto D y ese es el que está aquí, ¿no? Bien, aquí es como si fuera entonces prácticamente una viga, porque si se dan cuenta, en este diagrama, para el punto D, la carga axial es 0. Entonces prácticamente sería el cálculo del momento nominal de una viga, porque la carga axial es 0. Entonces, eso, si ya se acuerdan de las vigas, pues nos indica que tenemos que buscar este C, buscarlo de tal manera que la suma de fuerzas de compresión sea igual a las de tensión. Esa es la condición. Aquí ya no entro al detalle de las iteraciones necesarias para calcular este valor de C, pero así es como lo obtuve, buscando que las fuerzas de compresión fueran iguales a las de tensión. Con eso obtuve este valor de C de 791. Entonces, si ustedes van a hacer un cálculo, pues tendrían que buscar cuál es el C que les lleva a ese equilibrio de fuerzas axiales, como si fuera el caso de una viga, buscando el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, ese procedimiento ya no está aquí, ya nada más les presento el 791. Ok. ¿Tienen duda de cómo llegué al 791? Bueno, si tienen dudas, chequen cómo lo hacíamos en el caso de vigas. Así es como lo obtuve. Bueno, una vez que ya está definido el 791, entonces trazo la línea de deformaciones unitarias a partir de este punto 203, que ese está obligado, y el 791. Entonces ya sé que tiene que pasar por aquí y tiene que pasar por aquí, la línea. Pues entonces la trazo. Trazo la línea, aquí está. Y esa es la que va a definir las deformaciones unitarias en las varillas de arriba, de en medio y las de abajo. ¿Sí? Pero entonces, en este caso particular, lo que define la variación de deformaciones unitarias es el valor de C que calculé para que hubiera equilibrio de fuerzas. De otro modo, no hubiera llegado a este punto D. A lo mejor hubiera llegado aquí o acá, pero no al punto que tiene P igual a 0. Entonces, lo repito, ese valor de C lo obtuve por iteraciones hasta que encontré que la carga axial es 0 o casi 0, ¿sí? Y eso es lo que define esta línea. ¿Sí? Ok. Pues si ya tenemos eso, ya lo demás es, yo diría, pura talacha. Es ir calculando con ayuda de relaciones de triángulos las deformaciones unitarias en cada uno de los niveles. Y con esas deformaciones unitarias, calcular esfuerzos. Los esfuerzos. Y con esos esfuerzos, multiplicando por las áreas que hay en cada nivel de varillas, obtenemos las fuerzas.
Y nada más hay que ponernos abusados si son de compresión o de tensión. ¿Sí? Okay. Eso es por lo que se refiere a las varillas. Por lo que se refiere al concreto, pues lo que tenemos que hacer es que tenemos que buscar la profundidad del bloque equivalente de esfuerzos. Y ya saben ustedes que es con ayuda de A, que es beta 1 veces C. Entonces, si ya tengo este C, lo meto aquí y de ahí ya obtengo cuánto es A. Conociendo A minúscula, ya puedo calcular el valor de C. Aquí está. 85 de F'C por A y por B. Y me da 57.12 toneladas. Esa es la compresión en el concreto. Las fuerzas en las varillas son la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y ya nada más hay que ver si son de compresión o de tensión. Por eso se vuelve importante dibujar bien el diagrama de deformaciones unitarias. Podemos ver que epsilon S1 es compresión. Y epsilon S2 y epsilon S3 ya nos llevan a tensiones al igual que las varillas de hasta abajo. Entonces, solamente la varilla de arriba, las tres de arriba, están en compresión. Bueno, tomando en cuenta eso, los signos, a la hora que calculo la suma de fuerzas, pues ya les anticipé, la carga axial es prácticamente cero. Si no me hubiera dado cerca de cero, querría decir que el C que les propuse aquí en color magenta o fuchsia o no sé qué color sea no hubiera yo llegado a P igual a 0 sin ese valor de C. Okay. El momento se calcula de la misma forma que les expliqué antes, multiplicando cada una de las fuerzas por la distancia de la fuerza al centro de la pieza. Y ya nada más checar si produce momento para un lado o para el otro lado. Y eso define si es positivo o negativo. Bueno, haciendo eso, obtengo 31.5 toneladas metro. Ok, pues ya con eso tengo entonces todos los puntos. ¿Sí? A, B, C, D y E. Entonces ya terminé. ¿Estamos? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ok, bueno. Ahora, con esos valores, pues ya nada más resta graficar. Bueno, a veces a los alumnos en los exámenes, voy a hacer aquí este dibujito, a ver. Hagan de cuenta que les digo a los alumnos, a ver, dibujen el diagrama de interacción, ¿no? Entonces, digamos, hagan de cuenta que esta es la página que tienen ahí una hoja tamaño carta, ¿no? Lo que estoy dibujando en rojo. Y empiezan a dibujar, ¿no? Pero antes, bueno, al dibujar proponen unos ejes, entonces dibujan sus ejes, no sé cómo los seleccionan las escalas, pero a la hora que empiezan a graficar, resulta un diagrama así. Y dice uno, a ver, tenían toda la página, ¿no? De aquí hasta acá. Luego, se limitan a este sistema de referencia. Y a la hora que grafican se dan cuenta de que los números son muy chiquitos comparados con el sistema de referencia. Entonces, les queda el diagrama limitado nada más a este espacio. Y hacen un dibujito ahí que yo creo que ni con lupa se puede identificar lo que hicieron. Entonces, cuando vayan a dibujar lo que vayan a graficar, ya sea esto o alguna otra cosa, primero busquen cuáles son los extremos, por ejemplo, en carga axial o el eje vertical de lo que van a graficar. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, cuál es el valor que deberían de revisar. Bueno, pues tengo que revisar cuál es la carga de A y la carga de E para saber más o menos cuánto es esta distancia, ¿no? Entonces busco cuánto es la carga de A. Pues son 600. Y abajo, de E, son 100. Entonces tengo que hacer una gráfica que en la parte de arriba
quepan aproximadamente 600 o un poquito más, y abajo 100 o un poco más. Entonces, cuando yo vaya a dibujar, tengo que poner mis ejes de tal manera que arriba llegue más o menos a 600 y abajo llegue más o menos a 100. ¿Sí? Porque si en el eje vertical pongo el 600, voy a exagerar, aquí, entonces el dibujito me va a quedar así. Y no se va a ver en la página. ¿De acuerdo? Entonces tengo que seleccionar dónde pongo el 600, dónde pongo el 100, en proporción al tamaño de la hoja, para que me quede el diagrama, pues, claramente dibujado en una hoja de papel, ¿no? No sé si me expliqué en eso o no. Sí, entiende. Bueno, ahora, vamos a ver los momentos. Para los momentos, pues es claro que el momento máximo, si es que está bien calculado, claro, corresponde al punto C. Entonces busco en mis cálculos dónde está el punto C y encuentro cuál es el momento para el punto C. Ah, bueno, pues fue casi 60. Ah, bueno, entonces quiere decir que en la hoja que voy a utilizar para graficar, tengo que ubicar del lado derecho el 60. ¿Sí? Porque si lo pongo, por decirlo algo, el 60 aquí, pues me va a quedar un diagramita así, otra vez. ¿De acuerdo? Entonces tengo que pensarle bien de qué tamaño voy a hacer la gráfica para que me quede bien dibujada en la página. Bueno, ok. Eso creo yo que no es parte de teoría. Eso es a lo mejor cierto sentido común. Pero mejor se los digo porque luego en los exámenes me entregan unos dibujitos que dicen, no, bueno, pues que no llevaron dibujitos uno en la primaria o qué onda, ¿no? Entonces, háganlos bien. Lo primero es encontrar los extremos del diagrama. Y en función de eso, ver la extensión de los ejes. Y ya después dividan en partes iguales o en partes proporcionales las distancias para que les quede bien ubicado el 30, el 20, el 40, etcétera, y lo mismo para el eje vertical. ¿Sí? Una vez que ya tienen eso, pues pueden tener la seguridad de que si calcularon bien los números, entonces les va a salir bien dibujado el diagrama. ¿Sí? Porque si no, pues entonces les va a salir deforme. ¿Okay? Entonces, lo único que hay que hacer, ya que tienen los ejes ubicados con cierta escala, cierta proporción, pues ya nada más ubicar aproximadamente dónde está el punto A, el punto B, el C, el D, etc. Y eso fue lo que se hizo aquí en esta página. Entonces, lo que podemos identificar es aquí el diagrama de valores nominales. Son los valores nominales, porque no tienen ningún factor de reducción, ninguno. Entonces, ese diagrama negro que une los puntos A, B, C, D y E son los valores nominales. Ok. Ahora, lo que sigue es aplicar los factores de carga, perdón, los factores de reducción de resistencias. Eso lo van a obtener con ayuda de la tabla que les va a causar ronchas, que es esta que está aquí. ¿No? Entonces, se las voy a medio explicar otra vez. Tienen que buscar primero la deformación unitaria de tensión última, más alejada, la máxima. ¿Sí? Porque esa es a la que le vamos a llamar epsilon T. Entonces lo voy a dibujar aquí. Epsilon. Es lo que tenemos que identificar primero para saber qué phi le vamos a dar a cada uno de los puntos del diagrama. Entonces, la clave es epsilon T. Ahora, ¿qué es epsilon T? Bueno, epsilon T es
la máxima tensión que hay en las varillas. ¿Cuál es la máxima tensión que hay en las varillas? Pues la que va a haber en estas varillas que están aquí, porque son las que van a estar trabajando a la tensión máxima, no son las demás. La de arriba va a estar en compresión casi siempre, y las de en medio pueden estar en compresión o en tensión, pero no la tensión máxima. La tensión máxima la van a tener estas varillas. ¿Están de acuerdo? Entonces, procediendo por partes, por ejemplo, en el punto A, este punto A, que está aquí, pues ahí no hay ninguna varilla en tensión. Todo está en compresión. Por lo tanto, el phi que pudieran aplicar aquí está dado, de acuerdo a la tabla, por el phi de 0.65. ¿Por qué? Pues porque la falla está controlada por compresión. La falla está controlada por compresión. Aquí está. ¿Sí? Entonces, por esa razón, para varillas que son con estribos, el phi es de 0.65. Aquí dice claramente. ¿Sí? Razón por la cual deberíamos de utilizar 0.65. Ahora, si este valor de epsilon t fuera, como dice aquí donde estoy señalando con morado, fuera igual o más grande que 0.205 en tensión, entonces le aplican 0.90. Vamos a ver si hay algún caso. Entonces, a lo mejor el caso C sí tiene 0.205. Vamos a ver cuánto tiene. Nos vamos al punto C. El punto C, que está, punto C, es este, ¿no? ¿Cuánto tiene la varilla más con mayor tensión, que son estas, en deformación unitaria? Tiene 0.202, así lo hicimos. Todavía no llega a 0.205. Entonces, en este caso, que tiene 0.202, vamos a ver en la tabla qué phi le toca, pero ya nos dimos cuenta que no le toca 0.9, porque esta deformación unitaria es de 0.202. Entonces, como no estamos llegando a 0.205, por esa razón, todavía no llegamos a 0.205, no le podemos poner 0.09. ¿Me expliqué? Entonces, lo más probable es que ese punto C está por aquí. Estoy señalando. Vamos a ver la región de transición. Dice epsilon t entre 0.202 y 0.205. Pero 0.202 todavía le toca ¿qué? 0.65. Entonces, inclusive hasta ahí es 0.65. Entonces, si se dan cuenta, si llega, por ejemplo, a ser mayor de 0.205, ya le puede tocar 0.9. Pero si está entre 0.202 y 0.205, el valor lo tenemos que calcular con esta fórmula, porque vamos a hacer una interpolación lineal entre 0.65 y 0.90. Vamos a ver si hay algún caso donde estemos ahí. ¿Ok? Entonces, ya vimos que el punto de la falla balanceada no, a este todavía le toca, de acuerdo con lo que estamos diciendo, todavía le toca phi de 0.65. Entonces, en el diagrama, ahorita les digo, todo esto que está aquí son puntos que le voy a aplicar 0.65. Todo esto es 0.65, inclusive este punto C. Vamos a ver el punto D, a ver qué pasa.
Vamos al punto D. El punto D, nuevamente vuelvo a checar aquí, que es donde tengo que calcular epsilon t, cuánto tiene de deformación unitaria. Epsilon S4. Epsilon S4, que ya ni lo calculé. A ver, vamos a calcularlo porque sí lo voy a necesitar. Bueno, no te los quisiera decir, pero sí es mayor de 0.205. Lo vamos a calcularlo, a ver, lo voy a hacer aquí. Tendría yo que plantear, por ejemplo, la relación de triángulos, ¿no? 0.203 a 791. Aquí lo voy a anotar. 0.203 a 791, que va a ser igual a la relación que hay entre epsilon S4 y la distancia que hay de aquí a acá, que sería 24 o 26, 26 menos 7.91 da 18.09 por 0.203 entre 7.91 y me da de 0.2069. Pues quiere decir que este número que está aquí, cuando lo calculo, me da 0.2069. Le voy a poner un 7. Que si se dan cuenta, ya es mayor que 0.205. Ese 0.205 es este que está aquí. Entonces ya le toca 0.9 a ese punto. Por lo tanto, aquí puedo asegurar que para este punto D, de aquí, todos estos, ya le toca phi de 0.9. Entonces, habrá un punto por aquí en medio, a lo mejor por aquí, a donde encuentre que la deformación unitaria máxima en tensión es de 0.205. Bueno, pues hasta ahí voy a utilizar phi de 0.9. ¿Sí? En la parte de acá arriba ya les dije que todo esto, acá arriba, es 0.65. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, aquí ya llegué a 0.202. ¿Se dan cuenta? En este punto, epsilon t es 0.202. ¿Ok? Entonces, esta que queda aquí es la zona de transición, en donde el phi va a ir cambiando de acuerdo con la fórmula que está ahí en donde dice región de transición, aquí en esta parte. Déjenme ponerlo con otro color para que lo puedan ver, ya todo quedó en morado. Pero aquí en la región de transición aquí, tenemos la ecuación para calcular el phi cuando la epsilon t está entre 0.02 y 0.002 y 0.005. Esa región le tengo que aplicar esta ecuación para calcular phi. Entonces debo de ir calculando epsilon t. Bueno, eso es lo que tendrían que hacer para calcular los phis que aplican a esta región. Si se acuerdan en las notas de la otra vez en el ejemplo, que les puse aquí, salió un diagrama medio raro al pasar de la línea roja, que eran nominales, a la línea azul, o negra mejor dicho, que eran las reducidas. ¿Por qué? Pues porque precisamente en la parte de arriba aplica un phi y en la parte de abajo aplica el phi de 0.9.
Y en medio hay una ecuación que calcular para obtener el phi. Eso es con todo rigor lo que tendrían que hacer. ¿Sí? Ok. En este caso, que está aquí, yo omití hacer el cálculo variando phi. Y para fines de esta explicación, consideré que el phi iba a ser parejo igual a 0.65. Razón por la cual el diagrama no me quedó deformado como en el ejemplo de la clase pasada. Ajá. Entonces, este diagrama azul que está aquí, lo calculé con 0.65 parejo. ¿Sí? Pero con todo rigor lo que debí haber hecho es ir monitoreando el valor de epsilon t en las varillas de hasta abajo y en función de él ir calculando el phi. ¿Sí? Que en resumidas cuentas es de cierto valor para acá va a ser 0.9. Digamos de aquí para acá, en donde yo encuentre que epsilon t es 0.205. Luego, de aquí del punto C para acá es 0.65. Y de aquí para acá, pues lo voy a marcar con rojo. De aquí para acá va a ser la zona de transición, en donde el phi va a ir cambiando desde 0.65 hasta 0.9. Y tengo que ir a esa tabla que les va a sacar dolores de cabeza. Si yo hubiera hecho eso, entonces el diagrama me hubiera quedado, lo voy a dibujar aquí encima más o menos así. Y luego aquí ya se pega mucho al negro, porque el phi ya nada más es 0.9 y no 0.65, ya no tengo que reducir tanto. ¿De acuerdo? Pero no lo hice así. Ok. Eso es para el valor exacto de phi. Bien. ¿Qué otra cosa vamos a ver aquí en el diagrama? Bueno, pues vamos a ver que aquí le estoy dibujando el máximo. La parte de arriba dice max. Eso es porque el ACI no permite que para columnas con estribos se tenga más del 80% del valor calculado en el punto A. Ajá. Ok. Bien, con eso entonces terminaría el ejemplo. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No tienen preguntas? No dije, Bueno, voy a ver si les puedo pasar este ejercicio al sistema de archivos. Entonces lo voy a anotar aquí. Ejemplo de teoría. Voy a tratar de subir. De todos modos, pueden checar en los libros y seguramente cada libro trae un ejemplo. Seguramente. Bueno, con eso entonces terminaría, digamos, lo de columnas cuando hay flexión alrededor de un eje, que es flexión uniaxial. Bueno, entonces ahora vamos a platicar de flexión biaxial. Flexión biaxial, ya no tienen ninguna pregunta, es cuando tenemos ahora flexión alrededor de los dos ejes. Entonces eso no sé si decírselos, pero o lo hace más complicado o lo hace más interesante, como lo quieran ustedes ver. Okay. Aquí viene toda una teoría de cómo funciona eso, pero dado por los tiempos, ya no voy a entrar tanto al detalle. Entonces nada más me voy a ir a explicarles qué pueden hacer para cuando tengan que revisar una columna en flexión biaxial, que casi o prácticamente son todas las columnas, ¿no? Ok. Tienen dos métodos generalmente disponibles. Lo que es el método del contorno de carga, que no lo vamos a ver, pero está disponible. Y la fórmula de Bresler. Entonces, yo les voy a explicar nada más la fórmula de Bresler. ¿De acuerdo? Ok. Esta es la más sencilla y es la que más se usa, afortunadamente.
Entonces, si tuvieran que elegir entre esta y esta, pues la de Bresler es más sencilla y también la permiten usar los reglamentos. Entonces, pues se podían quedar con la fórmula de Bresler. Ok. Voy a aprovechar el espacio que está aquí abajo en blanco para explicarles no el de contorno de carga, sino el de Bresler. ¿Sí? Ok. Primero se los voy a platicar así, sin entrar en la ecuación, y luego ya vemos la ecuación. Okay. Hagan de cuenta que tenemos una columna. Lo voy a dibujar en negro, perdón. Para no. Hagan de cuenta que tenemos entonces una columna. La columna, vamos a suponer que es esta. Y va a tener flexión alrededor de ambos ejes. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que tener flexión en una columna es lo mismo que tener una carga con una excentricidad? Entonces, ¿qué pasa si aplico la carga aquí? ¿Ocasiona flexión o no ocasiona flexión? En ese punto, en rigor, no aplicaría flexión, Inge. Entonces, no aplico flexión, efectivamente. Ese es un primer punto. Ahora, ¿qué pasa si aplico la carga, pero ahora la carga la pongo aquí? Entonces, por esta excentricidad, que le puedo llamar epsilon x, me va a ocasionar un momento, que lo voy a dibujar con doble flecha, espero que sí sepan qué quiere decir eso. Un momento alrededor de este eje. O sea, así. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pongo la carga, viéndola en planta la columna, en el punto rojo aplico la carga con excentricidad X, ocasiono un momento alrededor del eje vertical. Ese momento, como está paralelo al eje vertical, pensando que el eje vertical es el Y, entonces le podría yo llamar MY a este momento que ocasiono alrededor de este eje. ¿Están de acuerdo? Si no se entiende, es mejor que me digan a que se vayan a quedar con la duda, porque esto sí es importante. Bueno, no quiere decir que lo demás no lo sea, pero esto es para que entiendan bien lo de la fórmula de Bresler. Entonces, se entiende que si aplico la carga en el punto rojo con excentricidad X, ocasiono flexión alrededor de este eje. Sí, profe. Ok, bueno. Ahora, ¿qué color les gusta aparte del negro y el rojo? ¿Verde? Verde. Ya tienes 10 puntos más, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si aplico la carga aquí? Con una excentricidad, que ahora le voy a llamar epsilon y. Olvídense del punto rojo ahorita. Si ahora la carga la aplico en el punto verde, con excentricidad EY, pues ahora voy a ocasionar flexión alrededor de este eje. Como si tuviera yo flexión alrededor de ese eje, así. ¿Están de acuerdo? Y a este le podría yo llamar MX, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente color que debo de utilizar? Tardaron, azul. Ahora, olvídense del punto rojo y olvídense del punto azul, del punto verde. Ahora voy a colocar la carga en el punto azul. Si la pongo en el punto azul la carga, entonces estoy ocasionando dos momentos, MX y MY. No nada más uno, como fue el caso del punto rojo o el punto verde.
Si ahora pongo la carga en el punto azul, ocasiono dos momentos al mismo tiempo. ¿Me expliqué? Entonces, ese punto azul tiene doble excentricidad. Yo lo pongo la carga en el punto azul, estoy aplicando la carga con doble excentricidad. Tanto tanto EX como EY al mismo tiempo. Y entonces genero momentos MX y MY al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sigue. Ok, ahora. Otra pregunta. ¿En dónde debiera poner la carga para que resista más la columna? ¿En cuál punto? En el centro, En el punto negro, exactamente, ¿verdad? Ahora, entonces quiere decir que en el punto negro, aquí voy a tener un valor de carga. Aquí voy a tener una cierta carga. Ahora, ¿en dónde la carga que resiste la columna es la menor? ¿En dónde debería yo poner la carga para que resista menos la columna? Aquí es donde resiste más, la máxima carga. Ahora, ¿en qué punto es donde menos aguantaría la columna? Si la pongo en el punto, Esquina. ¿cuál? Les queda verde, rojo y azul. ¿En cuál punto pongo la carga para que resista menos la columna? En el azul. En el azul. Aquí es donde aguanta menos. Bueno, entonces, la fórmula de Bresler, ahorita se las voy a platicar en qué consiste. Todavía no se las voy a dar la ecuación, nada más les voy a decir cómo funciona. Entonces, la fórmula de Bresler dice, ¿cómo, o mejor dicho, cuánto aguanta la columna si le aplico la carga en el punto azul? Porque es la que ocasiona flexión biaxial. Entonces, esa sería la pregunta. ¿Cuánto aguantaría la columna si estuviera trabajando en flexión biaxial? Entonces, lo que hace Bresler es que les da una ecuación para calcular la resistencia en el punto azul. Y esa ecuación va a estar en función de lo que aguanta en el punto negro, ¿sí? Luego lo que aguanta en el punto verde y lo que aguanta en el punto rojo. Entonces, quiere decir que ustedes van a calcular, tal vez con lo de flexión uniaxial y con lo que les di la formulita, la primera formulita, es cuánto aguanta en el punto negro, cuánto aguanta en el punto verde y cuánto aguanta en el punto rojo. Lo meten a la fórmula y les va a decir cuánto aguanta en el punto azul, que es el de flexión biaxial. ¿Se entendió cómo funciona la fórmula de Bresler? Sigue. Bueno, ahora se las voy a presentar. Esta es la fórmula de Bresler, en donde este punto es, este que está aquí, es la resistencia en el punto negro, ¿sí? Luego tenemos ya sea esta o la otra en el punto rojo, luego el otro era creo que el verde, me equivoqué. Ahí va de nuevo. Este que está aquí, a ver, déjenme ver bien la figura, no me voy a confundir más. El azul. Entonces, ¿dónde me quedé? Aquí está. Entonces, este es el azul. Luego, el de en medio dijimos que era el negro, ¿verdad?
Este es el negro. Y los otros dos es el verde y el rojo, como quieran. Eso es indiferente. Entonces este puede ser el rojo y este puede ser el verde. Entonces, ustedes calculan las resistencias de los tres valores que están a la derecha del signo igual, que es el rojo, el verde y el negro. Meten ahí los tres valores de P, de lo que aguanta en el punto rojo, en el verde y en el negro, y despejan el punto azul. Y ese valor es lo que resiste en flexión biaxial. ¿Se entendió? ¿O no? Yo digo que sí está muy fácil, ¿no? O sea, hagan de cuenta que lo único que saben hasta ahorita es flexión alrededor de un solo eje, como lo hemos venido haciendo todavía hasta antes de entrar a flexión biaxial. Entonces, para una columna dada, diagrama de interacción, pueden saber cuánto aguanta con una cierta excentricidad la columna. Si no lo saben, se los explico cómo lo pueden hacer. Ahí va. Voy a regresar al dibujito que teníamos acá. Entonces, ¿cómo le hacen? Bueno, si quieren calcular cuánto aguanta en el punto negro, utilizan esta ecuación. Esta ahí. Porque esta es concéntrica. Esta es la que resiste la columna si no hay excentricidad para ningún lado. Quiere decir que con esta ecuación calculan lo que resiste la columna en el punto central. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, entonces ya tienen cuánto aguanta la columna o cómo pueden calcular cuánto aguanta en el punto negro, si es que ahí aplican la carga. ¿Estamos? Entonces ya no es problema el primer punto, porque este ya vimos cómo lo van a calcular. Ya les dije qué fórmula usan. Ahora, quedaría la duda de cómo le hacen para calcular el verde o el rojo, las resistencias en el punto verde o en el punto rojo. Les voy a decir cómo. Entonces hagan de cuenta que quieren calcular lo que aguantaría la columna en el punto verde. Vean ustedes, ya tienen la excentricidad. El punto verde tiene excentricidad EY. Por lo tanto, para ese cálculo, esto es H. Y lo de acá es B. ¿Sí? Entonces, para esa excentricidad normalizada EY entre H, van al diagrama de interacción, pensando que fuera este, y seleccionan la línea que corresponde a esa excentricidad normalizada. Vamos a pensar que es esta. Y con el refuerzo que tenga la columna, vamos a pensar que el refuerzo que tiene la columna es este. Está dado por las varillas que lleva dentro la columna. Entonces, para esta excentricidad indicada por la línea verde y el refuerzo indicado por la línea roja, obtienen cuánto aguanta la columna. Aquí está. Y con este parámetro calculan P. Entonces ya saben cuánto aguanta la columna con esa excentricidad. Así como les dije ahorita, así van a calcular cuánto aguanta aquí. Y hacen lo mismo
para el punto rojo. Nada más que ahora para el punto rojo tenemos epsilon x y esto se convierte en h. Y esto se convierte en b. Para el punto rojo. Van y buscan su diagrama correspondiente, que es similar a este, hacen el mismo procedimiento y encuentran otra P. Entonces ya saben cuánto aguanta en el punto rojo. Y ya que tienen los tres valores, negro, verde y el rojo, se van a la fórmula de Bresler, meten aquí los valores que calcularon, despejan este que está aquí, y ese va a ser una aproximación a lo que resistiría la columna si aplican la carga en el punto azul. Entonces, ¿cuáles fueron los puntos más sencillos de calcular? Pues el negro y el azul. Porque el azul, pues con esta formulita lo calculan. Está bien fácil calcularlo, ¿no? El negro, pues ya les di la primera ecuación. Está bien fácil. Quizás lo que les pudiera costar un poquito más de trabajo es calcular el verde y el rojo. Pero con ayuda de un diagrama de interacción es fácil. Lo único que necesitan es encontrar la línea verde que define la excentricidad que están utilizando. Para ello, se tienen que poner abusados de no confundir B y H. Una vez que ya tienen el valor normalizado de E entre H, entonces pueden definir la línea verde. Y el refuerzo, la cantidad de refuerzo que le pongan, define la curva roja. Y la intersección les dice cuál es el valor del parámetro K, de donde despejan P. Y entonces ya tienen el valor de cuánto aguanta en el punto verde o en el punto rojo. Y ya. Más fácil, creo que no se puede. De todos modos, ¿tienen alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, leer lo que viene aquí de la fórmula de Bresler, viene un ejemplo, repasen este ejemplo que está aquí. Sí, ahí viene bien explicado, según yo, cómo obtenemos las P's, etcétera, etcétera, cómo se utiliza la fórmula de Bresler, aquí está, cómo se obtiene la resistencia para flexión biaxial, ¿sí? Y con eso terminamos la parte de concreto. Hasta aquí va a venir el examen. Ok. Entonces, denle una leída, ¿sí? Chequen el ejercicio. Esto ya no lo vamos a ver, ¿sí? Chequen el ejercicio. Y si tienen alguna pregunta, la próxima clase, que es el lunes, pues ya lo aclaramos. Pero sí es importante que lean el ejemplo, ¿sí? Para que lo complementen con lo que les acabo de explicar. Y lo único que quedaría pendiente es que yo voy a subir el ejemplo que vimos al principio de la clase. Entonces, para su examen, además de lo que ya les dije que deben de traer, deben de buscar unos diagramas de interacción en los libros, porque seguramente lo van a necesitar para calcular alguna carga de cuánto aguanta una columna si es que viene un problema de flexión biaxial, utilizando a lo mejor Bresler, ¿no? Ok, entonces, si no tienen dudas, nos vemos el lunes. Y a mí me gustaría que sí le dieran ya una estudiada para el examen, para que si quieren ese mismo día, si hay alguna pregunta, pues la podemos aclarar y no se la lleven al examen. Bueno, entonces le dejamos ahí. Sí, profe. Bueno, pues entonces que tengan buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias. Que les vaya Gracias, bien, que Inge. descansen. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Gracias, doctor. Hasta luego. Buen fin. Buen fin para todos. Hasta luego.